Bueno, siguiendo ahora con la segunda mitad de nuestra materia, vamos a empezar a hablar de integrales dobles, ¿ok? Entonces, a ver acá si avanza esto. Ahí. Bien, integrales múltiples. ¿Cuál es la idea de integrales múltiples? Una de las aplicaciones que vamos a tener sería la de hallar volúmenes. Volúmenes de superficies así, ¿verdad? Todas extrañas. Siempre y cuando esto de acá se pueda representar como una función multivariable, ¿verdad? Podemos hacer una estimativa o un cálculo exacto en realidad de, por decir, el volumen. Podemos también usar las integrales dobles para hallar centro de masa, para calcular el área superficial cuando es así una región toda complicada. También podemos calcular eso. ¿Qué más podemos hacer? Podemos determinar momento de inercia. Hay muchas cosas, muchas aplicaciones en integrales múltiples también que vamos a analizar, ¿verdad? Bien, ¿cuál es en realidad? La integral simple, habíamos visto ya en cálculo 1. Llegamos a comentar así brevemente también algunas de sus aplicaciones. Más que nada nos enfocamos en aprender a integrar en cálculo 1 y hablamos un poco de una de sus definiciones como siendo el área debajo de una curva. Entonces siempre que hablamos de una integral, ¿verdad? De una función solamente así de una variable definida de a b, estamos hablando de un área, un determinado área. ¿Cuál área? Acá tenemos la función f, y acá si definimos un intervalo de a hasta b, acá de a hasta b, esto habíamos visto en cálculo 1, ¿verdad? Que se puede calcular el área de toda esa región, ¿verdad? El área como siendo la integral definida de esa función, ¿sí? Entonces el área debajo de la curva, entre la curva f y mi eje x, está dada por una integral definida, o sea, definida con el sentido de que es con límites. Esto nosotros habíamos sacado de esta idea acá, de que nosotros podemos inicialmente aproximar el área. ¿Cómo? Tenemos la curva f, ¿verdad? Que está acá, esta curva f. Y la forma de estimar el área sería como, dividimos nuestro intervalo de a hasta b, agarramos a, b, y separamos en partes iguales, así, en n partes iguales. Y ahí calculamos el área de cada rectángulo que se forma en esas partes iguales. Entonces, esa era una estimativa del área. Y de ahí, si aumentamos la cantidad de rectángulos, ¿verdad? Si hacemos que la cantidad de rectángulos se vaya a infinito, para eso, ¿verdad? Para el cálculo de esas áreas, esto de acá es el área de un rectángulo, ¿verdad? La altura, recuerden, la altura, ¿verdad? Es f, y la base del rectángulo, ¿verdad? Es el delta x ahí, que es el tamaño del paso, no, el tamaño de en cuanto dividimos el intervalo total. Esto es el área de un triángulo, ¿verdad? Esto que está acá. Y la sumatoria que dice que voy a sumar todos los rectángulos. Esa es una estimativa del área, así. Y si otra vez hacemos infinitos rectángulos, ahí tenemos el área exacto, ¿verdad? Cuanto menor sea nuestro rectángulo que estamos dividiendo ahí, que estamos agarrando varios rectángulos debajo del área, debajo de la función, llegamos exactamente al valor que queremos del área. Entonces la idea, también se puede extender esta misma idea a 3 dimensiones. ¿Cuál es la cuestión acá? Tenemos nuestra superficie. Esto de acá es una superficie que está dada por alguna función de dos variables. Vimos ya que una función de dos variables representa una superficie. Z, función de x. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora, en vez de separar esto en intervalos, lo que tenemos ahora es un dominio en dos dimensiones. O sea, tenemos acá todo un espacio bidimensional que es mi dominio. Entonces lo que vamos a hacer es dividir todo este espacio, pero en rectangulitos. Entonces tenemos una división acá en x, ahora tenemos acá en x, separamos, y también tenemos en y, separamos ahí nuestra región. Tenemos ahora diferentes rectangulitos. Entonces, ¿qué sería ahora nuestra representación? Eso de nuestro dominio de acá, mirando solamente en dos dimensiones. Si agarramos ese dominio y separamos en esos rectángulos, ¿qué pasa? Para cada rectángulo ahí, si yo multiplico ese rectángulo, el área de ese rectángulo, por una determinada altura, ¿qué voy a tener? Que tengo al multiplicar una área así por una altura,
que se obtiene El área de la superficie de arriba. no, si tengo un área Rectángulo. multiplico por altura, tengo un volumen, ¿verdad? Puta madre. Un volumen es lo que estoy calculando. Entonces, eso, ¿qué pasa? Si yo tengo un volumencito acá, y si agarro y hago lo mismo para cada rectángulo, sumo todos esos prismas, se forman ahí unos prismas. Si sumo todo eso, voy a tener un volumen estimado de mi región acá que está debajo de la superficie. ¿Entienden que la noción es la misma que de la que vimos en cálculo 1? Solo que ahora ampliamos una dimensión más. ¿Ven? Entonces ahí, acá ahora tenemos un delta A que viene a ser nada más el área de uno de los rectangulitos, ¿verdad? Delta A ahí sería delta X, ¿verdad? Por delta Y, que sería el espacio, el tamaño acá en el cual dividimos en X y el tamaño en el cual dividimos en Y. Con eso tenemos un delta área. Y ahí está una idea de lo que se forma, ¿verdad? Tenemos que el volumen es el volumen de toda esa región se puede aproximar, esto es importante acá, se puede aproximar como haciendo, ¿verdad? Sumando, dice, sumando en N y en M. ¿Por qué sumando en M y en N? Porque acá sumamos, va a depender de en cuántas partes dividimos en X y en cuántas partes dividimos en Y, ¿verdad? Acá, por ejemplo, podemos dividir, a ver, ¿cuánto tenemos acá en Y? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 separaciones, 8 partes en Y. Y en X tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes, ¿verdad? Separamos toda esa región en 5 partes. Ok, entonces vemos que no necesariamente... Ahí. Lo que le quería mostrar acá es esa idea de cómo separamos en volúmenes menores y cómo eso aproxima el volumen total en la región. Fíjense que yo acá puedo mover. Fíjense que estoy calculando el volumen, no es muy preciso que digamos con esta cantidad de prismas. Hay mucho error acá, esto pasa, acá abajo le falta, ¿verdad? No es muy preciso, el error va a ser muy alto. Entonces la cuestión acá es, obviamente fíjense, a medida que aumentábamos la cantidad de divisiones en X, va mejorando ya nuestra aproximación. Y si ahora también aumentamos la cantidad de divisiones en Y, mejor todavía, cada vez mejor en nuestra aproximación. Ya parece, ya se aproxima, ya está más preciso el valor, ¿verdad? Obviamente que ahí, vamos a ver hasta dónde conseguimos llegar sin que se trabe todo. 19 es el máximo, 20. Fíjense, si usamos 20, ahí ya es casi exacto el volumen que se está calculando, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de agarrar y dividir en cantidad infinita de prismas para que el volumen sea exacto. Acá también está eso en imágenes, a medida que agarramos más divisiones es más exacto el valor del volumen, ¿ok? Entonces eso es lo que define nuestro volumen. O sea que ahora si calculamos la integral doble exactamente, y van a ver que calcular la integral doble es solamente cuestión de integrar parcialmente primero con respecto a una de las variables, por ejemplo X, y después integrar parcialmente con respecto a Y. O viceversa, no importa en realidad el orden ahí en el que se integre, ustedes van a escoger en función a lo que les convenga. Ahora tenemos regiones rectangulares, no hay tanto problema con elegir si integro en X o en Y primero. Entonces, fíjense, tenemos una región R, así como les expliqué también. La región R, la forma de definir la región R es darle límites en X y darle límites en Y, ¿verdad? Yo puedo dibujar eso en dos dimensiones, X y Y. En realidad dice X de menos 1 a 1, entonces menos 1 acá y 1 acá. En Y vamos de menos 2 más abajo, sería por acá, ¿verdad? Menos 2 a 2. Entonces sería esta región rectangular, así. Esa es mi región R, ¿ok? Bien, yo voy a integrar ahí. Muy bien, ¿qué es lo que voy a integrar? Esa es mi región, lo primero que se define. ¿Y qué es lo que voy a integrar? Me pide integrar esta función de acá, raíz de 1 menos X al cuadrado. Y fíjense que esto es mi función, ¿verdad? ¿Y qué era esa función? Si yo escribo z igual a raíz de 1 menos X cuadrado, si yo acá despejo un poco esto, voy a elevar al cuadrado. Acá me queda 1 menos X cuadrado y paso mi X cuadrado hacia acá, sumando. Que esto es la ecuación de una circunferencia con eje en Y, ¿verdad? Centrado en el origen y eje Y. Entonces eso es un círculo en el plano. Si miro XZ, tengo un círculo ahí.
¿Qué es lo que pasa acá? Estoy mirando X, si miro el plano XZ, que es este plano de acá, tengo un círculo ahí. Pero como estoy agarrando solamente la raíz positiva, es la parte superior de ese círculo. Es el hemisferio superior del círculo en Z. Y como una función de dos variables, acá en realidad Z es una función de x y, solo que y no aparece porque y es independiente, o sea, Z no depende de x, de y, perdón, ¿verdad? Porque va a ser siempre un círculo para y igual a 0 estamos acá, y igual a algún valor 2 estamos acá, sigue siendo un círculo, ¿entienden? No depende de y, siempre es un círculo, por eso no aparece acá. Bien, esa es la superficie, y el ejercicio me pide evaluar esa integral, entonces voy a delimitar la integral solamente en R, y voy a calcular esto de acá. ¿Y qué es lo que me va a dar eso como resultado? Me va a dar el volumen, me tiene que dar el volumen de toda esa superficie ahí que está delimitada por el plano XY y por mi superficie que es la parte del cilindro ahí. ¿Cuánto va a dar eso? A ver, ¿cuánto me tiene que dar si realmente esta integral es el volumen? ¿Cuánto es el volumen de esa mitad de un cilindro ahí? ¿Cuánto sería? Mirando así, ustedes pueden calcular eso. ¿Cuánto es? Siempre es área de base, ¿verdad? Área de base por una cierta altura, ¿verdad? En este caso, mi área de la base, ¿qué es? Es la mitad de un círculo, ¿verdad? Entonces eso de ahí sería pi por radio al cuadrado, pero dividido 2, porque es la mitad nomás. Esto es el círculo y es solo la mitad. Por una cierta altura. ¿Eh? El volumen ahí daría ¿cuánto? ¿Cuánto es mi radio? ¿Cuánto es mi radio? De acá hasta acá. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el radio de ahí hasta ahí? En X. O de acá hasta acá. 1. Eso. 1. Acá está. En Y o acá en X, 1. Entonces mi radio es 1. ¿Y cuánto es la altura de esa figura? Tengo que ir hasta acá. ¿Cuánto es la altura? Esa es la altura, ¿verdad? Mi altura... 2. 4. ¿Verdad? Porque va desde menos 2 hasta 2 positivo. Entonces la altura es 4 en realidad. Entonces yo voy a calcular el volumen ahí. Es pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Dividido 2. Por la altura que es 4. 4 dividido 2, ¿verdad? Da 2. 2pi. Es mi volumen. Así calculando geométricamente. 2pi. Tiene sentido, ¿verdad? Y ahora vamos a calcular eso. Pero bien, calculamos el volumen. Da 2pi. 2pi también cualquier unidad arbitraria al cubo. Digo unidad arbitraria porque no especifica el problema. Si es metros, si es centímetros, pero es una unidad al cubo. Bien, y ahora vamos a calcular, pero resolviendo la integral. Fíjense, nuestra integral dice que voy a hacerlo en R. ¿Cuál es mi función? Raíz de 1 menos x al cuadrado de a. Muy bien, R está perfectamente delimitado acá. En X varía de menos 1 a 1, entonces vamos a integrar de menos 1 a 1 para X. En Y vamos a integrar de menos 2 a 2. Entonces mi límite de integración, menos 2 a 2. ¿Cuál es mi función acá? 1 menos x cuadrado. Bien. Y acá entra mi dA, sabíamos que era delta X por delta Y. Entonces diferencial área ahora va a ser también diferencial X por diferencial Y. Pero en este caso vamos a escribir como este límite de acá tiene que coincidir con el primer delta. Entonces como acá mi límite era en Y, este va a ser delta Y. Y como acá mi límite era en X, ahora va a ser delta X. ¿Qué significa esa notación? Que primero hay que integrar con respecto a Y y después hay que integrar con respecto a X. Y X va a ir de menos 1 a 1. Bueno, vamos entonces ahí. Ya tenemos, esto se va a mantener igual. ¿Y qué significa integrar esto con respecto a Y? ¿Tenemos alguna función de Y acá? No, ¿verdad? Todo eso es constante con respecto a Y. Significa que al integrar, ahora ya integré, por eso ya no coloco mi símbolo de la integral. Esto, una constante, ¿verdad? Si yo estoy integrando con respecto a Y, ¿qué pasa? Aparece Y, ¿verdad? Entonces Y, acá sí puedo colocar mi límite de integración, va desde menos 2 a 2 y ahora falta integrar en X. Ahora ahí puedo reemplazar ya mis límites de integración en esta partecita, ¿verdad? En mi Y. Esto queda todo igual, todavía no integré en X. Acá reemplazo 2 primero, este es esto de acá, ¿verdad? Reemplazo 2 ahí, después menos, reemplazo el menos 2. Menos 2 ahí me va a dar, eso da 4, ¿verdad? Entonces puedo agarrar ese 4 y sacar fuera de la integral. Acá menos 1 a 1 y acá queda así. Esto de acá no es tan fácil integrar.
pero se hace lo que se llama una sustitución trigonométrica. Esto es parecido a nuestra expresión si yo hago seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo, da igual a 1, ¿verdad? Y si yo de acá despejo el 1, o sea, despejo o seno o coseno, vamos a despejar, entonces vamos a despejar coseno cuadrado como siendo raíz de 1 menos seno cuadrado de ti. ¿Ven cómo se parece esto con esto? Y entonces la sustitución que se hace ahí es, ok, vamos a cambiar eso por seno. ¿Por qué? Porque la derivada de seno es coseno y acá el de x va a aparecer un coseno y eso me va a permitir integrar eso, convertir mi expresión a algo que pueda integrar de forma más fácil. Entonces, ok, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es la sustitución? Sustituimos. Vamos a hacer x, esta x va a ser seno de un ángulo θ, vamos a cambiar a la variable θ. Por lo tanto, mi dx sería la derivada de seno, coseno, ¿verdad? Y acá aparece un dt. Sustituimos eso ahí, mi integral 1, acá hay un 4, 1 menos x que es seno cuadrado por dx que es coseno de θ. Cambia la variable a θ. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Raíz de 1 menos coseno. Acá ya se eliminó el cuadrado, ¿verdad? Eso es coseno. Entonces acá me queda la integral de menos 1 a 1 de coseno. Esto de acá es coseno. Esto es coseno también. Entonces acá me queda coseno cuadrado. Y coseno cuadrado se van a integrar. Inclusive eso salió en alguna de las parciales o en la final. La integral de coseno cuadrado o de seno al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo se hacía? Acá está molestando menos 1 y 1 son los límites en x. No se olviden de eso, ¿verdad? Yo podría cambiar estos por valores de ángulo usando mi sustitución, esta de acá, para no tener que volver a x. ¿Se acuerdan de esa historia que se puede volver a x o se puede cambiar el límite de integración? Hablamos de eso en cálculo 1. Podemos hacer de la forma, da igual, como quieran, ¿verdad? O cambiar los límites de integración, dejar en θ, o si no, una vez que resolvamos todo, de θ volver a x. Vamos a cambiar. Es más fácil cambiar. ¿Por qué? Porque es solamente cuestión de reemplazar, ¿verdad? Acá, por ejemplo, x, el límite en x dice que es menos 1 a 1. Entonces, ¿cuál es el valor? Si yo acá reemplazo negativo 1 y ahí seno de θ. ¿Cuál es el valor de θ que me da, mi seno me da menos 1? ¿Cómo hacen eso? Shift seno de menos 1, ¿verdad? Arco, o sea, le aplican la función inversa acá a los lados para despejar el θ. Va a dar 270, o sea, 3 pi medio. Porque seno es así. Seno empieza en 0 y se va así. Acá es 90 y acá es 3 pi medio. Esto es seno. Entonces, mi θ vale 3 pi medios para que este valor se cumpla. Ese es para el primer límite de integración. Y ahora, para el segundo límite de integración, donde seno vale 1, positivo. Mirando el gráfico acá, ¿dónde vale 1? ¿Para cuál ángulo? 90, ¿verdad? Pi medio acá. Entonces este voy a cambiar por pi medios. Y ahí ya no necesitamos volver a x. Muy bien, mi límite de integración cambió. Y acá el coseno para integrar se cambiaba por la identidad que es 1 menos coseno de 2 θ. Todo eso dividido 2 de θ. A ver un poco si era menos o más. La ecuación es así. Coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x es igual a coseno de 2x. Si yo acá reemplazo esto por 1 menos seno cuadrado, acá queda positivo coseno cuadrado y coseno cuadrado 2 positivo menos 1. Entonces esto es positivo acá. Positivo. Ok, y ahí sí ya puedo integrar. Facilito. Bien, ahí entonces acá este 2 puedo sacar fuera también de la integral porque es una constante. Sacando nomás afuera. Acá me va a quedar 2. Y acá lo que voy a integrar es 1. Voy a integrar 1 más coseno de 2pi. ¿Verdad? Acá es 2. Ya integrando 1 en θ, da θ, ¿verdad? La integral de coseno menos seno, ¿verdad? Pero como aparece el 2, también tiene que aparecer ahí dividiendo por la cuestión de la sustitución. Oh, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Eso tengo que reemplazar desde 3 pi medios a pi medios. Bien. Entonces ahí es 2. Acá reemplazo pi medios menos seno de 2 por pi medios, ¿verdad? Todo eso dividido 2. Menos, ahora reemplazo el 3 pi medio, que sería acá. Va a quedar negativo. De menos 1. A ver mi ángulo acá. El ángulo en realidad es hasta allá. Desde menos 1 hasta x. Seno. Para el próximo año, profe, tenemos que pasar ya.
No. Esta integral nomás es un poco arjeta. Porque esto va a quedar 0. Acá va a quedar... Me tiene que sobrar pi. Este puede ser negativo pi medio. Si es negativo pi medio, ahí sí tiene más sentido. Sí, vamos a usar negativo pi medio. Ahí está. Porque nuestra cuestión es que tiene que ser así. Desde acá hasta acá. ¿Verdad? Y este angulito de acá es negativo pi medios. Y acá es positivo pi medios. De negativo pi medio me voy a ir a positivo pi medio. Ahí sí va a salir. Porque si no da negativo. Da un volumen negativo. Entonces vamos a cambiar acá negativo pi medio. Negativo pi medio. Negativo pi medio. Y ahí van a ver qué va a salir. Reemplazo todo eso. Acá va a ser menos. Reemplazo el negativo pi medios. Y acá reemplazo también menos seno de 2 por negativo pi medios. Dividido 2. Y ahora sí. Esto de acá, seno de... Acá se simplifica, ¿verdad? 2 con 2 va a quedar seno de pi. Seno de pi es 0. 0. Acá también va a ser 0. Y ahí está. Acá me da afuera 2. Y acá es pi medios. Y este menos con este menos va a quedar más. Entonces es pi medios más pi medios. ¿Cuánto da? Pi medio más pi medio da pi. Entonces acá es 2. Y esto es el volumen. ¿Ok? Esta integral se hace por sustitución trigonométrica. Esa es la diferencia con otro tipo de integral que vimos. Lo que nosotros vimos eran integrales trigonométricas, no sustitución trigonométrica. Pero ahí la única diferencia es que lo que se cambia es, se usa algún seno o coseno de algún ángulo y se cambia ahí la variable. ¿Ok? Pero esto es nada más para mostrarle que da lo mismo. Es todo el proceso de calcular el volumen, o sea, calcular la integral doble, da exactamente el mismo valor que la integral, que nuestro cálculo del volumen que hicimos así, directo ahí, geométricamente. ¿Entienden? Y es para mostrarles nomás eso. Bien. Salió, 2pi. Ok. Entonces, lo que nosotros calculamos acá, ya adelantando un poco a nuestra cuestión, es que calculamos una integral primero con respecto a la variable y después con respecto a la variable x. A eso se le llama integral iterada, ¿verdad? Que básicamente consiste en representar mi integral doble. Es nada más que una notación que me dice, primero voy a integrar esto de forma independiente, por eso un corchete acá. Y el resultado de eso voy a integrar después con respecto a y. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Lo que yo hice acá. Primero integré con respecto a y, que esto era constante con respecto a y, solamente apareció una y acá. Y una vez que resolví todo eso, reemplacé, salió un valor 4. Después el resultado ya integré con respecto a x. Todo este proceso largo era solamente para integrar con respecto a x, porque era una integral de sustitución trigonométrica. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la representación de todo eso? Voy a mostrar acá. ¿Qué significa integral o calcular la integral iterada? Miren, ¿qué es lo que nosotros estamos calculando? Acá, si yo considero mi región en dx y dy, ¿verdad? O sea, lo que yo voy a variar es mi y. Fíjense que el área es el mismo, ¿verdad? Este es el área que estamos evaluando ahí. Y si yo quiero calcular un volumen, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sumar todas las áreas. Y miren lo que pasa acá. Si yo voy para cada valor de x, no sé si se ve bien ahí. Para cada valor de x, o sea, para cada valor de y diferente, yo tengo un área diferente. ¿Ven? Estoy calculando así. Y iterar o calcular la integral primero con respecto a x, después con respecto a y, significa que yo estoy agarrando todas esas áreas y estoy calculando primero la área con respecto a x y después hago dislocar eso con respecto a y. Pero miren algo, este volumen acá, este volumen así, al sumar todas esas áreas, no va a ser exactamente igual si yo, en vez de hacer así, vamos a cambiar. Vamos a hacer primero integro en y, o sea, calculo el área en y lo voy dislocando en x. Miren, parece otra región, ¿verdad? Pero en realidad, al sumar todo eso, acaba siendo el mismo volumen. Miren, toda esa región, comparando con todo esto, lo mismo es. Estamos en la misma región R. Nuestra base acá, rectangular, es la misma. ¿Entienden? Entonces, si hacemos el recorrido primero en x o primero en y después en x, acaba siendo lo mismo, el mismo resultado. Entonces, de ahí sabemos que la integral doble, yo puedo integrar primero con respecto a y o con respecto a x sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, lo que a mí me convenga ahí resolver, yo voy a integrar primero. Pero también atiendan cómo está representado, ¿verdad? Estos límites que aparecen acá siempre van a corresponder
a la variable, a la primera variable que aparece, o sea, i. Y estos otros límites que aparecen acá siempre van a corresponder a la siguiente variable que se integra, ¿ok? Ese es el orden que vamos a calcular las cosas. O sea que si yo quiero cambiar acá mi orden, si yo quiero decir, bueno, vamos a integrar esto primero en x, ahí también yo tengo que cambiar los límites de integración. O sea, yo voy a integrar primero en x, entonces acá tiene que ser de 0 a 3. Y si después voy a integrar en y, acá va a ser de 1 a 2, ¿ok? Esas son las representaciones y son equivalentes. Se puede calcular de cualquiera de las formas. Ahí acabamos de ver gráficamente que es lo mismo. Es el mismo volumen al final. ¿Está bien? Y vamos a calcular esas integrales. Van a ver, fíjense que acá las integrales ya son más fáciles, ¿verdad? Son integrales sencillas que ustedes saben resolver. Vamos a hacer primero la primera integral se mantiene igual y después integro con respecto a y. ¿Cuál es la integral de esto con respecto a y? X cuadrado es constante, no cambia nada. La integral de y con respecto a y, ¿cómo es? ¿Saben ustedes? La integral de una variable. Acá tengo un 1, ¿verdad? Le sumo 1 Sobre 2. dividido 2. Muy bien, dividido 2. ¿Y qué me dice mi límite de integración? Mi integral definida ahí, que eso, vamos a colocarle un corchete también acá. Ya resolví la integral. Eso tengo que evaluar de 1 hasta 2. Y después recién integro en x. Entonces venimos acá, reemplazamos eso. Vamos a reemplazar. Entonces reemplazo primero el 2 y después el 1. Eso tengo que calcular todo y después integrar en x. ¿Cuánto me da ahí? 2 menos 1 medio. 3 medios, ¿verdad? Esto de acá es 3 medios. Entonces yo puedo sacar el 3 medios fuera de la integral también. Vamos a ir así primero. Después sacamos fuera. Y eso es la integral. Que quiere entrar por eso a la clase. Integramos en y ahora vamos a integrar en x. Esto de acá ustedes saben perfectamente integrar. Es x al cubo dividido 3. Pero evaluando de 0 a... Reemplazamos el 3, después el 0. Acá me va a quedar el cuadrado. Esto va a ser 0. ¿Cuánto da ahí? 9 por 3, otra vez 27 medios. Ya está. Vamos a resolver ahora el b. ¿Qué pasó en el b? Es la misma función, solamente que cambié acá el orden de integración. Primero voy a integrar en x, entonces cambié el orden también acá. Primero reemplazamos 0 y 3. Y después integramos en y, o sea, después reemplazamos 1 y 2. Así que vamos a ver. Y solamente para mostrarles que da exactamente lo mismo. Bien. La integral de esto con respecto a x, ¿cómo queda? X al cubo, ¿verdad? Dividido 3. Tengo que reemplazar eso de 0 a 3. Después acá me sobra una y que tengo que integrar en y. Reemplazando eso ya tengo... ¿Lo acepté? Reemplazando eso, primero ahí el 3, 0. Ya saqué afuera la integral porque es constante. Y acá me falta integrar y. Esto de acá va a dar 9, ¿verdad? Esto es el cuadrado. 9. Y acá la integral de y es y cuadrado dividido 2, que voy a tener que reemplazar 1 a 2. Es 9 por 2 al cuadrado dividido 2 menos 1 cuadrado. Esto de acá da 3 medios por 9, 27 medios. Da exactamente igual que el punto que queríamos mostrar con ese ejemplo, ¿verdad? El orden de la integral no afecta ahí el resultado. Da exactamente el mismo resultado, solamente atiendan cambiar el orden de los límites de integración también, ¿ok? Y eso es R para una región rectangular. Todos son regiones rectangulares acá cuando tenemos valores constantes así. 0 a 3, 1 a 2 son rectángulos. Este otro, a ver qué me pide acá. Esto se le llama teorema de Fubini, que dice que la integral doble es independiente ahí del orden en que se calcule la integral. Si se integra y o x primero. Vamos al siguiente ejemplo. Fíjense que acá dice integrar en R esa función. Y acá nos da R bien definido. De 0 a 2 para x y de 1 a 2 para y. Entonces la función acá, primero tengo que integrar esto que era en y. Entonces primero integramos en y, después en x. ¿Cuál es la integral de esto con respecto a x? O sea, con respecto a y. X es constante con respecto a y. Entonces al integrar una constante con respecto a y, aparece la y multiplicada. La integral de y cuadrado, y al cubo, ¿verdad? Dividido 3. Todo eso tengo que reemplazar mis límites de 1 a 2. Después integro en x. ¿Qué van a reemplazar acá de 1 a 2? Van a reemplazar solamente y, porque ustedes acabaron o acabamos de integrar en y. Entonces acá reemplazo primero y igual a 2 por 2 menos. Esto se puede simplificar. Y al cubo, reemplacé el 2. Ahora reemplazo el 1. Es x por y, que es 1, menos y al cubo. 1 al cubo. Reemplazo todo eso. Me queda una función que depende solamente de x. ¿Cómo me queda eso simplificando un poco ahí? 2x menos 8, ¿verdad? Acá tengo menos x. Este menos está afuera, menos por menos más.
más 1. Puedo sumar ahí, ¿verdad? Los términos semejantes. 2x menos x me va a quedar solamente x y menos 8 más 1 queda menos 7. Desapareció la y. O sea, a partir de que acá reemplazamos los valores, ya desaparece la y y queda una integral simple de x. Y ahora integramos eso en x, ya saben hacer. Es x al cuadrado dividido 2 y la integral de 7 va a ser 7x. Y eso tenemos que evaluar de 0 a 2. Entonces primero reemplazo el 2, después reemplazo el 0, que me va a quedar todo 0, 0, ¿verdad? Me da 2 menos 14 menos... Termino. ¿Puede dar negativo el volumen? Claro que sí puede dar negativo el volumen. ¿Cuál es el volumen negativo? Cuando estábamos calculando en la región negativa de z. Si agarramos por ejemplo un volumen hacia acá. Esto es un ejemplo, ¿verdad?, de un volumen negativo. Puede salir volumen negativo, ¿ok? Inclusive vamos a ver después que podemos sumar y restar los volúmenes también para definir regiones un poco más complejas. Bien. A ver. Ok, vamos a hacer un receso un rato, unos 15 minutos. Después seguimos. ¿Cómo era para parar acá? Receso, profe, receso. Vamos a hacer un recesito acá de 15 minutos. Muy bien. Hicimos el... Terminamos este. Otro ejemplo más. Ahora tenemos un seno y nuestros límites van de 1 a 2 para una de las variables y 0 a pi para la otra variable. Entonces, esto sería x, esto sería y. O sea que la región R sería x variando de 0, o sea 1 a 2 y variando de 0 a... Bien, vamos a integrar. Integraciones parciales son ahí. Vamos a escribir así, a ver. ¿Qué nos conviene integrar primero ahí? Ahora sí es importante decidir qué vamos a integrar primero, porque tenemos un argumento compuesto ahí con x, y acá tenemos una y otra vez. Fíjense que si integro en y, tengo un producto acá. Voy a tener que hacer por partes. Si integro en x, primero, solamente x aparece acá dentro del argumento. Seno voy a poder integrar en x y esta y va a quedar como constante. Me parece que eso es lo mejor que podemos hacer. Primero integramos en y de 0 a pi de y. Después integramos en x. No, al contrario, x teníamos que hacer primero porque x aparece solo acá, no aparece afuera. Entonces primero en x, después en y. Sí. Si no tenemos un producto hay que hacer por partes. Capaz que después igual tenemos que hacer por partes, pero la parte de integrar en x es más fácil. Muy bien, esto va a quedar de 0 a pi. 1 a 2, mi y, ¿verdad? ¿Cómo voy a integrar? Es seno de x por una constante. ¿Cómo integro eso? Tengo que hacer una pequeña sustitución ahí, ¿verdad? Vamos a hacer una sustitución. Vamos a llamarle a esto de acá u, ¿verdad? Entonces si u es igual a x y mi dx, ¿cómo sería? Y derivando de esto en x, ¿verdad? La derivada de x es 1 y nuestra y es constante. Entonces queda y, o sea, du, ¿verdad? Du es y de x. Ahí sí tiene más sentido ya lo que vamos a hacer. Conviene realmente integrar primero en x. Porque ahora, miren, vamos a reescribir la expresión para que quede más claro todavía. Vamos a escribir así, seno de x y y. Esa y vamos a dejarla acá, porque es una constante que quedó también así. Y acá de y. Miren que esto es exactamente du y esto es mi u, que yo hice el cambio de variable. Bien, si reemplazamos todo eso, acá voy a tener seno de u, esto es mi du, muy bien, y después integramos en y. ¿Quieren reemplazar ya este 1 y 2? Se puede cambiar ya esos límites por límite en u, o no, podemos dejar así nomás, y después volvemos a x y, no hay problema. Entonces vamos a integrar eso en u, inicialmente, la integral de seno, negativo coseno, ¿verdad? De u, todo eso tiene que ir de 1 hasta 2, pero esto tiene que ser en x, ¿ok? De y. Entonces todavía no reemplazamos. Primero vamos a cambiar nuestra u por xy. Volvemos a la x. Y ahí recién tenemos que evaluar de 1 a 2 para después integrar en y. Bien. Y acá reemplazo. Primero reemplazo 2. Recuerden, x es lo que integramos. Entonces reemplazo como mi x. Menos negativo coseno, ¿verdad? De... Ahora reemplazo 1. 1 por y. Así. Ese ya es el resultado de mi integral definida. Que podemos dejarle un poco más, dejarla así, ¿verdad? Coseno de 2i, acá menos por menos, más de i. Ya no aparece nada de x porque integramos todo, reemplazamos los valores para x. Queda solamente una integral de y ahora. Y ahí ya es fácil, ¿verdad? La integral de
coseno es seno, ¿verdad? Como hay acá 2i, se mantiene el 2i, pero por la sustitución de ese 2, tiene que aparecer acá abajo también, ¿verdad? Estoy haciendo directo, pero en realidad esto de acá hay que hacer otra vez una sustitución. Le llaman a esto u, ¿verdad? Y hacen ahí su du, va a ser de x dividido 2, ¿verdad? Y por eso aparece este 2 de acá, de esa sustitución. Más la integral ahí de coseno, de seno, de i. Todo eso tengo que reemplazar mi i, variando de 0. ¿Cómo queda ahí? Reemplazando la integral de coseno, sí. Esto de acá va a ser seno de 2i, que es pi. Primero reemplazo pi, después reemplazo 0. Todo esto es 0, ¿verdad? Seno de 2pi es 0, seno de pi es 0, seno 0, 0, 0. Todo es 0. Entonces me da 0. ¿Está bien? Fíjense que yo decidí integrar primero en x, porque x solamente aparece acá una vez en el seno. Porque si yo quería integrar primero y, acá yo iba a tener un producto, una función de y por otra función de y, entonces tengo que hacer integral por partes. Me va a dar lo mismo si consigo integrar, pero tal vez el camino sea un poco más largo. Entonces, a pesar de que estos son iguales, ¿verdad? El orden acá no afecta. Va a depender ahí de ustedes de cómo aparece la función. Y usted tiene que evaluar qué le conviene hacer. No, si me conviene integrar primero en y, después en x, o primero en x, después en y. Esa es la cuestión ahí más importante, lo que ustedes tienen que considerar. Muy bien. Otro más. Ahora me pide lo siguiente. Determinar un volumen del sólido S que está acotado por un paraboloide elíptico y por los siguientes planos. O sea, el plano x igual a 2 y el plano y igual a 2. El paraboloide elíptico, esto de acá, yo puedo representar, recuerden que la función, la superficie, es siempre una función de dos variables, entonces tengo que despejar ahí mi z. Me va a quedar 16 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. Es el paraboloide elíptico, que es algo más o menos así, ¿verdad? En z. Y además, tiene que estar delimitado por el plano x igual a 2. ¿Cuál es el plano x igual a 2? Acá tengo x igual a 2, ¿verdad? Y hay un plano que pasa por este punto. Es el plano x igual a 2. El plano y igual a 2, y voy a agarrar y por acá, igual a 2, y trazo ahí un plano que pase por ese punto. Así, ¿verdad? Entonces tengo una región ahí, ¿sí? Y se va a formar con los ejes también. Con los ejes voy a tener, dice, los planos coordenados. O sea, el plano acá XZ, el plano YZ y el plano XY. Son mis límites. Entonces, dentro de ese cubo ahí, yo voy a definir mi región R. ¿Cuál es la región R ahí? Mirando así. Acá está la región R. R sería mi X de 0 a 2, porque me dice delimitar por el plano coordenado. Entonces empieza acá y se va empieza acá y se va hasta 2. Mi Y también empieza acá y se va a ir hasta 2. Ese es el cuadrado ahí donde voy a integrar. Eso es lo importante. Y el paraboloide elíptico es algo así. Está por acá. Por acá 16, de acá 16 en 0, ¿verdad? Y esto es un paraboloide. O sea, es algo más o menos, sí, por ahí que está, ¿verdad? Vamos a dibujar bien eso en GeoGebra para que vean qué es lo que estamos calculando. 16 menos x cuadrado, creo que era, menos 2y cuadrado. Ahí está. Es un paraboloide pero elíptico. Mirando hacia arriba tenemos una elipse ahí. Es el paraboloide. Así. ¿Y qué le limita? ¿Qué le delimita? El plano x igual a 2. Ahí está el plano x igual a 2. Ese es mi eje x, que es lo que le dibujé hace rato, ¿verdad? El plano y igual a 2 está ahí. Esos son los planos que cortan. ¿Ven? Ecuación dice. Acá tiene que ser. Ahí. Está dibujo. Pero son esos planos ahí. En el examen, bro, ni con GeoGebra, No. Ustedes lo único que tienen que definir. Yo en realidad le estoy dibujando a ustedes para que tengan una noción nomás. Pero ustedes lo único que van a definir es esta región, es la que tienen que interpretar ustedes. Inclusive esto de acá no hace falta que ustedes dibujen perfecto, ¿verdad? Lo que sí es que esto es una superficie. Esto podría ser cualquier cosa. Podría ser algo así todo extraño, hay una superficie. No importa eso, es una función, es un z. Lo que ustedes tienen que definir es la sombra. Acá la región R en donde van a integrar. Porque ahí ustedes tienen una parte bien delimitada. Que sería, por ejemplo, esa parte. ¿Ven? Esto va a ser el volumen que ustedes van a calcular. Esto no importa lo que es, lo que sea. Es una función de z que está delimitando una parte ahí del techo de lo que vamos a calcular como su volumen. Esto me va a dar mi límite de integración siempre. Voy a anotar inclusive eso acá.
R da el límite de integración y la superficie tiene formato, ¿verdad? Z igual a alguna función de x, ¿ok? Muy bien, entonces acá lo que hay que calcular es, ¿qué van a calcular acá? La integral. El volumen dijimos que era la integral doble de una cierta región de una función de x y con un diferencial área. Entonces acá lo que yo voy a integrar es x de 0 a 2 y también de 0 a 2. ¿Cuál es mi función? Esto que está acá. Y acá sería de x de y o de y de x. No importa el orden porque al final los límites son iguales también. Muy bien, integramos entonces primero en x. Entonces acá mi integral en y se mantiene igual. Vamos a integrar en x. Acá queda 16x. Acá me va a quedar x cuadrado dividido 2. Esto acá es una constante. Me tiene que aparecer acá una x. Y ahí tengo que reemplazar eso de 0 a 2. Después integro en y. ¿Cómo me queda ahí reemplazando x igual a 2? Reemplazo 2, 2, 2. En 0 cuando reemplace, ¿qué va a pasar? Va a quedar todo 0, ¿verdad? 16 por 0. 0 al cuadrado dividido 2. 2y cuadrado por 0. Está todo 0. ¿Qué me queda al final? Una integral solamente en y. Acá es 32. Esto. Me queda 32 menos 2. 30. Todo esto es 0. Profe, ¿no tendría que ser x cubo sobre 3? Ah, sí. Sí. Tenés toda la razón. Y ahí sí. 8 tercios. Entonces es 32 menos 8 tercios. ¿Cuánto da eso? 88 tercios. Y esto es 2 por 2 acá, ¿verdad? 4y cuadrado. Eso es lo que me queda de función en y. Y ahora integramos en y. Acá me va a quedar ya integrando, ¿verdad? Es la constante por y menos. Acá también lo mismo. Y cuadrado voy a integrar como y al cubo dividido 3. Eso tengo que evaluar de 0 a reemplazo el 2 y reemplazo el 0 también. Que al final me va a quedar todo 0. ¿Cuánto da eso ahí? Acá es 8 por 4. Es 48. 48 es el volumen, ¿verdad? Unidades arbitrarias. Ese es el volumen que van a calcular si vienen y integran este paraboloide, ¿verdad? En esa región, en ese rectángulo ahí, allá abajo. Ahí se ven bien los planos. Cuando le di mucho zoom. Esos son los planos. Ahí, acá se forma un... estaba muy cerca ya. Acá se forma la región R, ¿verdad? Esa es la sombra. Y la parte superior a eso es una cosa. No se ve también acá. Acá tal vez se ve un poco mejor. Ya no se va a ver porque estamos muy cerca ya. Pero es algo así. Si consigo dibujar. No tengo más espacio para dibujar. Acá tengo algo, una curva así, ¿verdad? Que va a ser como el techo ahí de la región. Muy bien. ¿Ven? Ok. Miren. Esto es interesante. Una propiedad también que nos dice lo siguiente. Si yo tengo que mi función, la función xy, yo puedo separar un producto de x por un producto de y. Yo puedo integrar de forma independiente cada uno separado. O sea, puedo agarrar la integral de x, le dejo así a la x. Y puedo agarrar la integral de y y le dejo también a la y. Y después calculo eso por separado como dos integrales sencillas, integrales de una variable y después multiplico el producto. Se puede hacer perfectamente eso, siempre y cuando pueda escribir como un producto de dos funciones bien separadas de x y de y. Y acá podemos aplicar eso. Tengo perfectamente separado una función de x y tengo perfectamente separado un producto por otra función de y. Entonces esto es igual a la integral, esto en x, esto en y, ¿verdad? De forma separada para x del seno por la integral de la función en y. ¿Ok? Esto es útil también para calcular partes más sencillas de una integral. Y acá es fácil, ¿verdad? La integral de seno es negativo coseno por la integral de coseno es seno. Y reemplazo esas cosas. Primero menos coseno, reemplazo pi medios, menos, ¿verdad? Ahora reemplazo 0. Todo eso multiplicado por seno, que evalúo en pi medios y en 0. Entonces esto de acá es 0. Esto también es 0. Coseno de 0 es 1, ¿verdad? Menos por menos acá es más. Tengo 1 de esto. Por acá seno de 90 también es 1. 1. Esto vale 1. El primer paréntesis grande y el segundo paréntesis grande también vale 1. Y ahí me da 1. Ya está. 0 pi medio, 0 pi medio. ¿Ok? Se puede hacer eso también. Muy bien. Vamos acá a lo interesante. Hasta ahora trabajamos con rectángulos. Pero el problema es que podemos tener regiones que no sean rectángulos, sino que sean así, de un tipo aleatorio, ¿verdad? Y también podemos integrar en una región así. No hay problema. Solamente que los límites de integración van a ser otra vez funciones también, ¿sí?
Entonces tenemos que definir la región ahora delimitada por funciones y no solamente por números, ¿ok? Miren, acá tenemos algo, la representación, ¿verdad? Acá hay una región D que va a ser la sombra, el dominio de esta superficie. Y acá tenemos también otra región que es lo mismo. Muy bien, acá la gran cuestión es que tenemos dos tipos de regiones. La región tipo 1 es una región cuyos límites son funciones de x, o sea, funciones así, horizontales. La función horizontal es una función de x. Acá también esta es una función horizontal. Acá también. Todas son funciones horizontales. ¿Ok? A eso le llamamos región tipo 1. ¿Y cómo se resuelve esa región tipo 1? Sí o sí hay que integrar primero en y con los límites siendo la función, o sea, las funciones de x. Y después integramos en x cuyos límites son constantes. Miren, acá de A hasta B son numeritos constantes. Acá tengo así una recta. Acá también tengo una recta. Lo que me delimita el formato del dominio es la curva, pero de una función en x. Esta es una función en x por arriba, esta es una función en x por abajo. Esta es otra función en x por arriba y esta es una función en x por abajo. Fíjense que inclusive acá tenemos perfectamente que para mi límite de x es constante. Es una recta vertical ahí. X vale A para empezar y termina en B. Acá X empieza en un punto A y termina en una recta en B, constante. Acá en un punto a otro punto. A y B son constantes. O sea, los límites de integración en X son constantes y los límites de integración en Y, que es así, ¿verdad? De abajo a arriba, son funciones. Acá de abajo a arriba una función, de abajo a arriba una función. Entonces, esta es una forma de recordar. Trazar dos funciones, ¿verdad? Y ver de dónde hasta dónde hago mi barrido, ¿verdad? Acá, por ejemplo, barremos de un valor constante a otro constante, pero ¿dónde varía? En la vertical. Tenemos una función abajo y una función arriba, ¿ok? Esa es la región tipo 1. Y la región tipo 2 es cuando nuestros límites son funciones de y. Son funciones verticales, ¿ok? Una función de y es algo así. Esto es una función de y, esto también es una función de y, esto también. Son funciones así verticales. Y entonces acá, ¿qué es lo que va a ser constante? Mi límite en y. O sea, y acá es constante, es un valor exacto, una recta horizontal. Y se delimita arriba por una recta horizontal, por una constante también. Constantes son siempre rectas horizontales. Entonces, donde yo tenga estos valores horizontales, o sea, valores constantes, me va a definir qué tipo también de función, qué tipo de región estoy evaluando, ¿ok? Y acá, cuando tengo algo así, primero integro en x y después integro en y. ¿Por qué? Porque estas son funciones de y. Son mis funciones que me están delimitando de acá hasta acá. Voy a una función variable hasta otra función variable de y, ¿ok? Entonces es una región tipo 2 y voy a integrar primero en x y después en y. Acá integro primero en y, después en x. ¿Por qué todo eso? Porque yo voy a integrar esto en x y esto me da una función. La función, en esa función yo voy a reemplazar, miren lo que voy a reemplazar. Voy a reemplazar una función de y. ¿Ven? Este es un resultado, me da una x. Y acá tengo valores de y. Entonces esa x voy a cambiar por y. Y esto que me queda al final es una función solamente de y. Acá está y. Entonces tengo que integrar y de un valor constante a otro. Y me da un número ya al final. ¿Entienden? Entonces siempre la idea es que el resultado de la integral doble me tiene que dar un número, algún valor. No puede quedar una función. Si yo hago acá invertido, el resultado va a dar una función. ¿Ok? Muy bien. Y ahí tenemos un ejemplo. Ejemplo acá, tema examen. Esto ya había salido en algún examen el año pasado o antepasado. Miren muy bien. Nos pide evaluar la siguiente integral. Es una integral doble acá en realidad. Integral, sí. Donde D es una región que está acotada por dos parábolas. ¿Cuáles son ahí las parábolas? Esta de acá, la parábola 1 más x cuadrado, está arriba y abajo está la parábola 2x cuadrado. Bien, ¿qué hacemos antes de empezar a integrar? Tenemos que definir claramente nuestra región D. ¿Cuál es la región D? Miren, ¿es de tipo 1 o tipo 2? Tipo 2. Tipo 1. Tipo 2, pero miren, acá varía, pero
¿dónde voy a tener mis valores constantes ahí? En X. En X, porque mira, yo voy a empezar de este punto, que acá tengo un valor constante, y acá tengo otro punto que es constante. Lo que está delimitado es en Y. Acá tengo una función Y y acá tengo una función Y. Entonces mi barrido acá es de abajo a arriba. Entonces Y va a estar entre funciones y mi X va a estar entre valores constantes. ¿Cuáles son los límites para X? ¿De dónde hasta dónde tengo que integrar? Menos 1 a 1. Eso, de menos 1 a 1. Es constante. Y para Y, De 2x al cuadrado a 1 más x al cuadrado. eso, desde esto hasta esto de acá. Acá sí es importante graficar, pero este es un gráfico solamente en 2 dimensiones, ¿verdad? No es nada complicado. ¿Por qué tiene que graficar? Porque tiene que saber cuál es la función que está abajo y cuál es la función que está arriba. Y tiene que mirar también cuáles son los puntos de intersección, porque esos puntos de intersección son los que van a definir mi región. ¿Sí? Si esto de acá no me daba el gráfico, ¿cómo ustedes van a hallar esos puntos de intersección? Igualando esta función con esta función, o sea, donde las funciones se intersecan es donde son iguales. Entonces, si yo igualo esto con esto, me da exactamente la solución a esa ecuación, x igual a menos 1 y x igual a 1. Bueno, vamos a repito. Intersección. Sería, hacemos g de x igual g1, ahora igualamos a g2 de x. O sea, 1 más x al cuadrado igualamos con 2x al cuadrado. ¿Qué pasa acá? Esto pasa restando y me queda x al cuadrado igual a 1. Si ahí saco la raíz, voy a tener positivo y negativo 1. Así podemos sacar también nuestros límites de integración para la parte constante. Muy bien, ¿y cómo integramos? ¿Cómo se integra cuando esto es tipo 1? Vimos que la parte constante es en x. O sea, lo que voy a integrar primero tiene que ser la función, lo que tenga límites en función. Y por último en x. Por lo tanto, la integral sería en x al final y acá en y, que va de 2x al cuadrado hasta 1 más esto es x al cuadrado. ¿Cuál es la función que integro? Allá arriba está x más 2y. Entonces primero integro en y, después en x. Vamos allá, integramos. La integral de esto en y, ¿cómo queda? X es constante, entonces x, y. La integral de esto de 2y, va a quedar y al cuadrado, ¿verdad? Dividido 2. 2 con 2 se va, queda y al cuadrado. Todo eso tengo que reemplazar o evaluar la función desde 2x al cuadrado hasta 1 más x al cuadrado. ¿Ahí? Y acá es de... Reemplazo ahora. Todo en donde aparezca y voy a reemplazar primero por esto. O sea que x por y más... Acá era y al cuadrado. ¿Cuál es mi y? Lo mismo también. Al cuadrado otra vez. Ahora menos... Ahora tengo que reemplazar esto de abajo. Entonces es x por y más y al cuadrado. Todo eso ahora voy a integrar en x. Y acá tenemos que acomodar eso algebraicamente, ¿verdad? Acá vamos a hacer una distributiva. Esto es un binomio al cuadrado, entonces quedaría el cuadrado del primero por el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Acá me queda 2x al cubo, ¿verdad? Menos por este menos por este más, menos. Y acá me queda 4x a la cuarta, ¿verdad? Vamos a simplificar ahí los términos semejantes, vamos a agrupar. ¿Qué tengo para agrupar ahí? X a la cuarta tengo acá y tengo acá. Va a quedar negativo, menos 4 más 1, negativo 3. X al cubo tengo acá y tengo acá. ¿Cómo va a quedar? Sumando eso, restando, ¿verdad? Menos x al cubo. 2x al cuadrado tengo solo 1, o sea, termino con x al cuadrado solamente tengo 1. Termino con x solamente tengo 1. Término independiente solamente tengo 1. ¿Y esto es difícil de integrar? No, ¿verdad? Muy fácil de integrar esto acá. Es solo un polinomio. Vamos a integrar ya. Entonces acá me va a quedar x a la quinta dividido 5, x a la cuarta dividido 4, x al cuadrado dividido 3, o sea, x al cubo, perdón. Acá este queda x al cuadrado dividido 2 y eso queda x. Todo eso hay que evaluar desde negativo 1 hasta 1. Hay que reemplazar. ¿Está bien? Vamos a... Ahí solo falta reemplazar ahora. Reemplazamos en 1 primero. Después reemplazamos el negativo 1. Con el negativo este va a quedar... Es negativo, por este va a quedar positivo. Este va a quedar igual. Este va a quedar negativo. Este va a quedar positivo igual. Y este va a quedar negativo. Miren que acá podemos simplificar algunas cosas. Este negativo le afecta a todo, ¿verdad? Entonces este va a cambiar. Va a quedar positivo. Este activo, este activo, este activo. Entonces... Este con este se verifica. Con este. ¿Cuánto hay?
¿Quién hace la calculadora rapidito? Acá tengo positivo, negativo, negativo. 3 quintos con 3 quintos, negativo 6 quintos, 2 tercios con 2 tercios, tercios y 1 más 1. Demasiado quería asegurarnos que el próximo año va a ser tu alumno para el ¿Por qué? traímos de curso. Integrar no, se integra 2 veces nomás. Ya saben integrar ustedes. Tienen que integrar 2 veces nomás. Y después más adelante vamos a integrar 3 veces. Y este me va a entrar en el examen, bro. No, este va para la segunda parcial. Mi corazón ahora respira otra vez. Tranquilo. 32 sobre 15 entonces da el resultado. ¿Está bien? Todo este proceso. Y ahora acá sí que tenemos una región tipo 2. ¿Por qué tipo 2? Porque Y va de 0 a 4. y, ¿verdad? Va de este punto hasta este punto. Y lo que va a variar mi límite es en X. Acá hasta acá es variable mi X. Muy bien. Entonces mi D, esto es tipo, significa que mi D, acá yo tengo X, tengo Y siempre. ¿De dónde hasta dónde? X va a ir desde la recta 1 medio Y hasta esa parábola que es raíz de Y. Y mi Y, constante. De 0 a 4, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien. Hay algunas regiones que pueden ser al mismo tiempo tipo 1 o tipo 2. Esta es uno de esos ejemplos. Porque yo también podría hacer así acá. Solo que esta parábola sería, tengo que despejar acá, va a ser y igual a x al cuadrado. Y esta recta de acá sería, mi 2 pasa hacia allá, sería y igual a 2x. También puede ser tipo 1. Hay algunos casos donde se puede hacer de las dos formas. Pero vamos a hacer, ya que ahí tenemos las funciones así, en y, vamos a hacer tipo 2. Pero el resultado da igual. Para casos en donde la región yo pueda hacer tipo 1 o tipo 2, el resultado obviamente tiene que dar igual. Entonces, cuando integramos en una región tipo 2, acá los límites van a ser primero en y, funciones de y, pero yo eso estoy integrando primero en x, después al final reemplazo mi constante, o sea, después voy a integrar en y. Muy bien. Y ahí hacemos la integral en x. ¿Cómo queda acá? X al cubo dividido 3, esto es constante. Va a aparecer acá una x y ahí tengo que reemplazar en x mis límites que son límites en y. Reemplazo acá en los dos. Primero el de arriba, en la x reemplazo. Así, ahora reemplazo el de abajo, Y ahí tenemos que simplificar todo eso un poco, trabajar el álgebra ahí. Acá me va a quedar y elevado a la 3 medios, ¿verdad? Vamos a escribir todo como fracción para integrar más fácil. Acá y elevado a la 1 medio por y elevado al cuadrado. 1 más 2, o sea, 1 medio más 2, 5 medios, ¿verdad? Menos, acá sí que es y al cubo, y acá es 2 al cubo que es 8, por 3 que es 24. Acá es 1 medio, y al cuadrado por y que es y al cubo. Podemos todavía simplificar un poco más, para no integrar así como está. Me queda y elevado a la 3 medios, dividido 3, más y elevado a la 5 medios, menos. Fíjense que acá es, los dos son y al cubo, puedo sumar entre ellos. 1 sobre 24 más 1 medio. 1 medio son 12. Me va a quedar 13 sobre. Y ahora sí ya puedo integrar en y acá. Primero integramos en x, después en y. No tiene sentido. Ahora tengo una función de y, voy a tener que integrar en y. Muy bien. Integrar esto también es fácil porque son potencias. La integral de y elevado a la 3 medios. Tengo que sumarle 1 y dividir por eso. 3 medios más 1, 5 medios. Dividido el 5 medios también. La integral de y elevado a las 5 medios, 5 medios más 1, 7 medios. Dividido lo mismo. Esto es constante. La integral de y al cubo, y a la cuarta, ¿verdad? Dividido. Todo eso tengo que reemplazar de 0 a 4. Por suerte el 0 ya me va a cerrar todo, entonces solo reemplazo el 4. Y ahí me quedan todas esas fracciones. El 2 puede pasar acá arriba, ¿verdad? Va a quedar 2 sobre 15. Acá me queda y que es 4 elevado a las 5 medios. Más esto es 2 séptimos, 4 elevado a las 7 medios, 13 sobre 24, 24 por 4, acá es 4 al 4. Listo, no hace falta más. Si quieren calcular eso en la calculadora, pueden hacerme, da un decimal, cuánto es el decimal. Pero si quieren dejar ahí ya está. El problema ya está. Bien, entonces esto de acá era una región tipo 1, donde x va de un valor constante a otro y la función... O sea, los límites en y dependen de dos funciones. Acá los límites en x dependen de dos funciones y los límites en y son constantes. ¿Ok? Siempre tiene que haber una de las variables que tenga
límites constantes, de uno hasta otro valor. ¿Está bien? Bien. Y hasta ahí. Hasta ahí es lo que vimos hoy. Entonces, esta es la parte un poquito más complicada de cuando tenemos regiones tipo 1 y tipo 2. Es lo que más tienen que reforzar. Porque límites rectangulares son aplicación directa, ¿verdad? Es solamente integrar primero en uno, después en otro y reemplazan los valores. Pero cuando es de este tipo o de este tipo, cuando las regiones son ya no son rectangulares, tiene que tener bien claro cuándo va a ser un tipo 1 o tipo 2. ¿Sí? Bien. Entonces acá tienen unas cuantas integrales con límites rectangulares para practicar. Acá también. Y estas son... Poné 2 semanas, profe. Sí, van a tener 2 semanas porque esta semana no van a lo hacer todavía. Acá hay otros límites también variables, ¿verdad? Acá también. Miren, acá tenemos todo definido. Ahora este va a ser tipo 1, tipo 2, tipo 2, ¿verdad? Y así. Juan Carlos, hoy por la mañana, hasta mañana, bro. Semana de parciales, gente. No, y este van a entregar... Ah, voy a decir la tarea de hoy, que era de la semana pasada. Cierto. Sí. Bueno, este de acá van a entregar entonces en 15 días, porque esta semana no van a lo hacer, van a estar estudiando las otras derivadas y demás. Y te enviar mañana, profe, los ejercicios que yo tengo duda. Un poquito si poder resolvernos. Sí, anoten todo ahí y la próxima semana, ahí en la primera hora vamos a aclarar las dudas que tengan y después rendimos. La que se entrega hoy pasa para mañana, bro. Por esta vez. Sí, Semana de parciales, gente. está bien. Lista.